Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Amigos y amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a plantearles aquí, en los 91.1 de Radio San Borja, como hacemos cada miércoles a esta hora, la posibilidad de tener una hora de programa dedicado a los temas que el Instituto para la Calidad promueve y busca un nivel de reflexión. Y uno de esos temas es sin duda, por ejemplo, el derecho laboral. Los deberes y obligaciones que genera el vínculo de los trabajadores con los empleadores, ¿no es cierto? De eso se ha hablado poco, pero queremos hacerlo hoy día con calma y con tiempo. Y vamos a tener un invitado que creo que nos va a ayudar a entender cuál es la dinámica de la legislación laboral. Hablar también de esta Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y preguntar si el Estado es capaz hoy de brindarle a los trabajadores la posibilidad de saber que hay un control por parte del Estado de los derechos laborales que estos tienen. Eso será en la primera parte del programa. En la segunda parte nos vamos a abocar a temas agrícolas, buscando siempre los temas que nos gustan en el programa, los temas de innovación. Y es que hay una empresa que ha inaugurado el primer centro empresarial agrícola destinado a impulsar el crecimiento del sector. Ahí hay investigación, ahí hay discusión académica, una serie de elementos que le hacen mucho bien al desarrollo agrícola en nuestro país. Son los temas que les proponemos esta tarde en Calidad al Día. Así que no se vayan, quédense con nosotros. Estamos en los 91.1 de Radio San Borja en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bien, para hablar del primer tema, estamos para hablar del derecho laboral y de esta legislación laboral que contempla derechos y deberes de las empresas hacia los trabajadores y viceversa. Estamos con el doctor José Ignacio Castro, él es socio del área laboral de la consultora Ernst & Young y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Castro, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Yo quisiera, antes de entrar en el detalle del derecho laboral, preguntarle cuál es el derecho laboral en el Perú. ¿Está inspirado en qué tendencia? ¿Se nutre del derecho europeo? ¿Se nutre más del derecho anglosajón? ¿De dónde viene la tendencia del derecho laboral peruano? Bueno, inicialmente el derecho europeo, ¿no? Pero últimamente ha habido un gran desarrollo por parte del derecho latinoamericano. Ajá. Nutriéndose de legislaciones como la argentina, la uruguaya, incluso la colombiana, ¿no? Digamos, la legislación que hoy nos rige básicamente es la que dictó el presidente Fujimori en los años 90, que luego ha sido, digamos, con los gobiernos de Alejandro Toledo y de Alan García, en algunos casos morigerada, dado el carácter flexibilizador, ¿no? de esta reforma que hizo el gobierno de Fujimori, ¿no? El derecho laboral peruano se ha nutrido de la experiencia, es decir, de lo que los empresarios iban encontrando en su relación con los trabajadores y de las conquistas laborales que los trabajadores han ido consiguiendo en el tiempo, ¿o es más un derecho laboral de gabinete, de exploración más académica? Yo creo que hay un poco de ambos, ¿no? Sobre todo es un poco más de gabinete en temas nuevos, okay, ¿no? Por ejemplo, seguridad y salud en el trabajo. Eso es algo nuevo. Es algo nuevo y como consecuencia de eso, digamos, hay mucha crítica respecto de su difícil implementación, ¿no? Se dice que es una legislación para países tipo Suiza. Okay. ¿No? Y que le genera sobrecostos a las empresas desde su perspectiva, ¿no? No, altísimos. En ese caso específico, la seguridad y salud en el trabajo, se ha establecido básicamente dos parámetros, ¿no? Una legislación aplicable a empresas menores de 20, que tienen menos de 20 trabajadores. Ajá. Y otra legislación para empresas que tienen 20 o más trabajadores, ¿no? Entiendo. Con lo cual, una empresa que tiene 20 trabajadores tiene exactamente la misma onerosidad, ¿no? En la implementación de estas normas que una empresa que tiene 1.500 o 2.000. Es un sinsentido en sí mismo, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Es una crítica, creo, fuerte y consistente que ha recibido esta regulación, ¿no? Esa es una mirada, esa es un área, el de la salud en el trabajo de gabinete, me dice usted, pero el resto del derecho laboral se nutre de la propia experiencia. Yo pensaría que sí, ¿no? Y aquí más bien un poco mi impresión es que el derecho del trabajo se ha ido comportando como un péndulo, ¿no? Hemos tenido, digamos, una primera legislación, por no remontarnos mucho tiempo, de los gobiernos militares, Okay. ¿no? de Velasco y de Morales Bermúdez, muy protectora Okay. del trabajador, seguida, ¿no es cierto?, de una legislación ligeramente menos protectora en los gobiernos de Belaúnde y de Alan García en su primer gobierno. Y luego nos fuimos al otro extremo, ¿no es cierto?, con los gobiernos de Fujimori, ¿no? Ahora, nuevamente, creo que se ha intentado llegar a una especie de punto medio, sin serlo, me parece, en los gobiernos de Alejandro Toledo y el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Ciertamente en el gobierno de Ollanta Humala, bueno, tenemos esta ley de seguridad y salud en el trabajo y tenemos algunas otras leyes que yo diría son consecuentes con su principio de inclusión, digamos, ¿no? Entiendo. Pero digamos, y aquí aplica lo que yo también, el equilibrio que se da en los diversos actores en el derecho del trabajo, ¿no? Por un lado, cuando la legislación es muy protectora, tenemos una jurisprudencia, ¿no es cierto?, que, digamos, flexibiliza los criterios, y a la inversa, ¿no? Cuando tenemos una legislación muy flexibilizadora, tenemos a su vez una jurisprudencia, digamos, que utiliza criterios mucho más conservadores. Entiendo. Y más protectores, ¿no? O sea, finalmente se termina dando una especie de equilibrio entre los actores, ¿no? Básicamente en este caso el poder legislativo, ejecutivo y el poder judicial, ¿no? Para terminar de configurar el escenario, ¿cuánto le ha dificultado al derecho laboral tener una legislación que permita que tanto trabajadores como empleadores ganen a partir de las brechas sociales tan fuertes que hay entre unos y otros? Este país nuestro tan fragmentado, con brechas educacionales muy grandes y socioeconómicas también, ¿cuánto ha impedido que trabajador y empleador se sienten a llegar a acuerdos comunes? Bueno, yo pensaría que bastante, ¿no? Lo vemos básicamente en uno de los principales derechos colectivos, que es el de la negociación colectiva. Por ejemplo, es un punto clave, ¿no? ¿No? Digamos, en países europeos, ahí se habla de la concertación social. Así es. ¿No es cierto? Que es tripartita, en donde interviene el Estado, los empleadores y los trabajadores. Nosotros tenemos una especie de concertación, existe un Consejo Nacional de Trabajo, en donde está el Ministerio de Trabajo, los empleadores, los trabajadores, pero, digamos, están tratando de ponerse de acuerdo sobre... La ley del trabajo ¿hace cuánto tiempo, no es cierto? Más de 10 años. Imagínese. ¿No es cierto? Si bien han habido avances importantes en algunas instituciones de ese proyecto, los aspectos centrales, ¿no? Y más importantes, por consiguiente, de ese proyecto no avanzan porque no hay justamente consenso entre los empleadores y los trabajadores. Por eso lo pendular también de esa situación, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, y lo vemos también el día a día, ¿no? Digamos, a raíz o a partir del gobierno de Toledo y a la fecha, ha habido una mayor sindicación, ¿no? En el sentido de mayor constitución de sindicatos y mayor afiliación de trabajadores a sindicatos ya existentes. Y eso ha generado una mayor negociación colectiva, cosa que en la década, digamos, de los gobiernos de Fujimori, digamos, poco a poco fue cayendo. Pero ciertamente ha habido también un incremento, pues, de horas hombre perdidas como consecuencia de estas negociaciones, ¿no? Y también lo vemos en otro tipo de escenarios, no solamente en el derecho del trabajo, lo vemos en conflictos sociales, ambientales, la minería, ¿no? Bueno, y creo que es todo parte de lo mismo, digamos, ¿no? Del mismo problema central. Problema central, exacto. De acuerdo. Vamos entonces ahora a entender, según la legislación laboral hoy, cuáles son las prerrogativas o las ventajas con las que cuentan los trabajadores, las principales. ¿Cuáles serían? Bueno, tenemos un marco, digamos, normativo importante,
que no ha sufrido mayor variación en las últimas décadas. Por ahí algunas precisiones, ¿no? Todos los trabajadores tienen 2 gratificaciones al año, ¿no es cierto? Una en julio, otra en diciembre, vacaciones de 30 días, un sueldo por concepto de compensación por tiempo de servicios, ¿no? Un sueldo al año. Pero hablamos de trabajadores en planilla, Estamos hablando, que es la minoría, ¿no es cierto? Es la minoría, exactamente. Justamente un último informe acá de coyuntura laboral del año 2013 de CEPAL. ¿Qué dice? Digamos que del total de personas empleables, ¿no es cierto?, el 58.8% es informal. Es informal, es impresionante. Exactamente, ¿no? Y de ese 58.8%, o sea, que representa 7.800.000 personas, 5.500.000 personas están ocupadas en el sector informal. Y acá hay una diferencia entre lo que es el sector informal del empleo informal, ¿no? Para luego incluso sostener que en el sector formal hay un 17% de personas con empleo informal. Increíble. Es decir, que trabajan para empresas formales, pero digamos vía locación de servicios, vía recibo por honorarios, o bueno, o simplemente digamos, sin estar en planilla y eventualmente también sin emitir ningún comprobante de pago, ¿no? ¿Esta legislación laboral es una legislación que desde su perspectiva pone el muro alto de cara a la formalidad? Yo pensaría que sí, ¿no? Sí. Acá hay 2 formas de mirarlo, ¿no? Una primera que es porcentualmente es alto, que es, digamos, el caballito de batalla de los empleadores, y por otro lado, que la remuneración mínima vital, que finalmente es la base de cálculo de cualquier aplicación porcentual, es baja, ¿no? Que es el punto de vista, digamos, de los trabajadores, ¿no? Pero, digamos, de cara al acceso al empleo, yo creo que los años y las décadas están evidenciando que la no incorporación de trabajadores al sector formal obedece, en mi opinión, ¿no es cierto?, a una muy rigurosa legislación, ¿no? Quizás no tanto en el costo de los beneficios laborales, sino sobre todo en un beneficio que es el de la estabilidad laboral, ¿no? Hoy por hoy, y de hace un poco más de 10 años, el Tribunal Constitucional ha establecido que los trabajadores despedidos sin causa o, digamos, de manera fraudulenta o de manera arbitraria nula, tienen derecho a elegir, ¿no es cierto?, como mecanismo de reparación ante el despido, o el pago de una indemnización por despido, o su reposición. O la recorbación, así es. ¿No? Entonces, no hay en realidad peor temor que tenga un empleador que es la reposición. Claro. ¿No? Por el conflicto que genera, ¿no? O sea, ya existe un conflicto desde el momento que se produce un despido, pero ese conflicto se traslada a la empresa con el trabajador dentro una vez que estés incorporado, ¿no? Y me parece que el beneficio de estabilidad es uno de los que no se mide, ¿no es cierto? No tiene un término porcentual, porque uno podría decir es un sueldo y medio por año de servicio, pero claro, no aplica en todos los casos, aplica solamente cuando los trabajadores lo desean. Cuando el trabajador desea su reposición, ese beneficio no tiene precio. Doctor Castro, me tengo que ir a la pausa, pero no se vaya. Quédese con nosotros para seguir hablando de estos temas tan importantes. Volvemos tras la pausa en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Comunícate a nuestra central telefónica 641-2000. Radio San Borja, líder en peruanidad. ¿Sabías que la capa de ozono cada día va disminuyendo? Por eso es urgente que tomes los cuidados necesarios para evitar problemas en la piel. Broncéate progresivamente. No excedas tu exposición al sol. Usa bloqueador todo el tiempo, no solo cuando estés en la playa. Recuerda que el cáncer de piel es el cáncer más común en el ser humano. Toma tus precauciones y vive feliz. Es un consejo de Radio San Borja. La movida de Janet Barbosa, de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Sí, como lo escuchan, a través de Radio San Borja 91.1. La movida de Janet Barbosa, por Radio San Borja, líder en peruanidad. Los espero.
Porque el Perú tiene una variedad de culturas, donde cada una destaca por sus propias características que las hacen únicas. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Qué bueno que se hayan quedado con nosotros en Radio San Borja, en los 91.1, porque estamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y estamos conversando con el doctor José Ignacio Castro. Él es socio del área laboral de la consultora Ernst & Young y docente de la PUC. Estamos hablando de derechos laborales. Doctor Castro, ¿qué hace la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral para de alguna manera supervisar que los trabajadores reciban sus beneficios de ley, trabajen en condiciones seguras? ¿Diría usted que esta superintendencia tiene capacidad para monitorear a todas las empresas? ¿Lo hace solo con algunas? ¿Toma muestras representativas? ¿Cómo se mueve la superintendencia? Bueno, en realidad la superintendencia todavía no está funcionando. Ok. Ya se ha creado. Se ha creado una ley, así se ha es. nombrado el superintendente, se está contratando personal para la superintendencia, pero ciertamente la superintendencia en estos momentos no está ejerciendo ninguna labor, ninguna función inspectiva. Pero el Ministerio de Trabajo ha estado haciendo esa función de fiscalización. Correcto, el Ministerio de Trabajo lo ha venido haciendo y, digamos, la crítica en todo caso que se le puede hacer a la labor inspectiva, aparte de la escasez de recursos y por consiguiente la limitada llegada que tenía a todo el sector formal o informal, ¿no es cierto?, para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, es que a raíz de la descentralización manifestada en los gobiernos regionales, una de las funciones que fueron transferidas a los gobiernos regionales fueron las inspectivas. Claro. ¿No? Entonces en provincias o en cada región en realidad hay una dirección regional de trabajo que es la que se encarga de realizar estas inspecciones. Que no está mal sobre el tapete, pero a ver si los gobiernos regionales tienen la capacidad y tienen gente suficiente y capacitada para llevar a cabo esas labores. Eso por un lado, pero además el que actúen de manera coordinada. Entiendo. ¿No es cierto? Empresas. Coordinar en el Estado. Claro. Parece ser el gran monetón, ¿no? Claro, empresas que tienen centros de trabajo en diversas regiones, ¿no?, obtienen pronunciamientos del Ministerio de Trabajo distintos. Claro. ¿No es cierto? En función de cuál es el gobierno regional en el que estén operando, ¿no? Y eso es un sinsentido. Un sinsentido. Esa es una de las razones por las cuales se ha creado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para centralizar toda la función inspectiva a través de un solo órgano y de esa manera concentrar, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos, pero también unificar los criterios en virtud de los cuales van a ser las empresas fiscalizadas. Pues no haya peor escenario, ¿no es cierto?, que ante una situación dudosa, digamos, una empresa tome una decisión, ¿no es cierto?, esa decisión termine siendo validada, digamos, por los inspectores de trabajo de Lima, pero de pronto, ¿no es cierto?, los inspectores de otra región tenían una opinión distinta y multaban a la empresa por una situación, digamos, que no había sido considerada como una infracción por inspectores de Lima, ¿no? Amén, ¿no es cierto?, también de la utilización política de la función inspectiva por algunos gobiernos regionales, ¿no? Sobre todo en, digamos, gobiernos regionales en donde la minería, por ejemplo, tiene una alta presencia. Por ejemplo. Entonces, cuando se produce un conflicto entre el gobierno regional y la empresa minera, ¿no es cierto?, la forma usual de reaccionar por parte del gobierno regional es mandando a los inspectores, ¿no? Con lo cual creo que también está mal. No, además se convierte en un arma de control político, ¿no es cierto? O sea, tú me fastidias, eres una empresa que no me gusta, te mando a los inspectores. Exactamente, ¿no? De acuerdo. Te mando a los inspectores, pero además con un criterio que difícil de entender. Que podría ser distinto, seguro, ¿no es cierto?, del que se aplica de manera general en el resto del país, ¿no? ¿Esta superintendencia va a reemplazar funciones del Ministerio de Trabajo? Sí, toda la función inspectiva va a pasar, ¿no es cierto?, a la Superintendencia de Fiscalización Laboral. Todo, absolutamente todo. Y en ese sentido, ¿le parece a usted que es una buena decisión? ¿Le parece que en el marco de la descentralización tener un ente que regule esos temas es una mejor decisión?
Es una buena decisión, ¿no es cierto? Yo creo que no solamente por lo que hemos mencionado hace un momento, de la concentración de funciones, la unificación de criterios, sino además porque pone en su verdadero lugar y valor los derechos que están siendo revisados, ¿no? Claro. Si por un lado miramos las obligaciones tributarias, tienen su propia superintendencia, ¿no? ¿Por qué no los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso, digamos, si bien desde una perspectiva legal uno podría decir que es neutro, creo que pone, ¿no?, en su verdadera dimensión y valor, ¿no es cierto?, la materia que está siendo inspeccionada, ¿no? Ahora, de pronto es solo un prejuicio, pero da la sensación que cuando la institución creada, en este caso el Ministerio de Trabajo, no consigue resolver bien su trabajo, creamos superintendencias. En transporte, Sutran, ahora fiscalización. ¿No terminamos por crear más entes en vez de fortalecer la institucionalidad existente? Lo que pasa es que yo creo que el Ministerio de Trabajo y sus diferentes órganos dependientes de los gobiernos regionales, como regla general, han hecho un buen trabajo. Ciertamente con las limitaciones que han tenido, sobre todo de recursos, ¿no? Aquí yo entendería, ¿no?, que no es que, digamos, se reconoce, digamos, un fracaso y como consecuencia de eso se le pasa la pelota, digamos, a una entidad nueva. Aquí yo creo que había una necesidad, ¿no? De pronto gobiernos regionales empezaron a sacar criterios distintos en materias importantes que afectaban a empresas que operaban a nivel nacional, y eso ya era un sinsentido y no se podía manejar. Entiendo. ¿No es cierto? Los funcionarios de la Dirección Regional de Trabajo dependían funcionalmente del Ministerio de Trabajo, pero administrativamente de los gobiernos regionales. Es absurdo, claro. Entonces, si finalmente no hacían lo que políticamente se les decía, perdían el empleo, ¿no? Claro. Entonces, ya sabíamos cómo terminaba una situación como esa, ¿no? Entiendo. Ahora, de cara a las obligaciones de los trabajadores, una de ellas es el pago de sus tributos. Sí. El Perú es un país tributariamente hablando muy duro con los trabajadores. Yo no diría que tan duro con los trabajadores, yo pensaría que es más duro con los empleadores. Más duro con los trabajadores. Porque digamos, en Holanda, por poner un país, de cada dólar que uno gana, 51 centavos se van en impuestos. Correcto. Por supuesto que tienen el estado de bienestar que tienen también, ¿no es verdad? Pero en el caso peruano no llegamos a esos niveles de tributación. No. En el caso peruano tenemos, digamos, unas tasas de 15, 21 y 30%. Así es. Seguido de un primer tramo de 0%, que es las 7 primeras UITs de inafectación, con lo cual, digamos, una tasa media, ¿no?, debería estar alrededor del 20-21%. Ciertamente hay funcionarios que tienen las remuneraciones más altas que probablemente están con una tasa media superior, digamos, más cercana a los 30%, ¿no? Y ciertamente también tendremos trabajadores que están que se mueven dentro de la tasa inafectada, ¿no?, o la del 0%. Pero digamos, el trabajador en el Perú soporta básicamente dos tributos, ¿no?, el impuesto a la renta de quinta categoría y el aporte previsional, ¿no? Y es de su elección, ¿no es cierto?, decidir si se afilia al Sistema Nacional de Pensiones o al Sistema Privado de Pensiones, Bueno, que son las AFPs. estaba a punto de ser, el Congreso se echó para atrás en que el trabajador se le descontara un porcentaje para la AFP, pero no pasó la norma. Justamente quienes trabajan con residuos por honorario dijeron, ni hablar, ¿cómo nos van a quitar 2, 3, 5%, no? Bueno, en realidad la norma sí pasó y se aplicó por un mes y luego... Bueno, en fin, pasó claro, eso que vivimos. Y luego el propio Congreso decretó su suspensión. Decretó por un suspensión, año, ¿no? ¿así es? Pero eso es solamente para los trabajadores independientes. Así es. Pero para los trabajadores dependientes, los que están en planilla, ellos son asegurados obligatorios. Obligatorios. Y están afiliados obligatoriamente a un régimen previsional, ¿no? Y donde en realidad el aporte, sea público o privado, bordea, si es público es 13% y si es privado bordea el 13%, porque ahí varía la comisión que cada AFP me cobra, digamos, ¿no? Pero esos son los dos únicos tributos que el trabajador soporta, digamos, ¿no? El empleador, por otro lado, soporta el aporte al Seguro Social de Salud, que es del 9%. Soporta, en algunos casos, si realizan actividades de riesgo, el seguro complementario de trabajo riesgo. Okay.
Si además es una empresa minera o que tiene trabajadores que realizan labores pesadas, hay un aporte complementario al fondo de jubilación minera. Bueno, ahí también, para ser honestos, los trabajadores también tienen un aporte adicional, ¿no? Y soporta, bueno, como decíamos al comienzo, porcentualmente el costo, ¿no?, de los beneficios laborales, ¿no? Las CTS, las gratificaciones, las vacaciones, ¿no es cierto?, que representan un costo anual, ¿no? Justamente hoy en la mañana estábamos conversando con un cliente que tiene una empresa, digamos, transnacional, que tiene operaciones en diversos países, y le extrañaba que el aporte al Seguro Social de Salud en el Perú no tuviera un límite. Claro. ¿No? Dice que en otros países ese aporte tiene un límite y aquí no lo tiene, ¿no? Entonces, con lo cual, si esa empresa, como era el caso, estaba en ese momento pagando un bono de desempeño, que es remunerativo y que por consiguiente está afecto al aporte del Seguro Social de Salud, sobre el importe del bono tenía que provisionar un 9% para pagar el aporte del seguro, ¿no? Y decía, pero me dice, esto es de locos, me dice, en otros países no, en otros países tiene un límite, ¿no? Okay. Entonces, las empresas no se ven tan perjudicadas, aun cuando están contribuyendo también a soportar el costo de las prestaciones económicas y de la seguridad social que el Seguro Social de Salud le va a dar a sus trabajadores, ¿no? ¿El pago de utilidades, por ejemplo, es un modelo peruano o ha sido tomado de otras experiencias? No es un modelo peruano, existe en otros países. En otros países existe incluso de una manera mucho más rígida, como es en el caso de Ecuador, ¿no? Pero también es cierto que no existen, o sea, son más bien pocos los países que lo tienen. Pocos los países que lo tienen. Esa es, digamos, otra crítica que yo recibía justo ahora en la mañana, ¿no? Me decía, oye, este tema de participación en las utilidades también representa un costo importante. ¿Seguro? Si es una empresa industrial, ¿no es cierto?, o de telecomunicaciones o de pesca, tiene que repartir entre sus trabajadores el 10% de sus utilidades, ¿no? Hablamos de montos muy grandes en esos rubros, además. Exactamente, ¿no? Si estamos hablando de una empresa minera o un restaurante o una empresa que se dedica al comercio, sea por mayor o menor, es 8%. Claro. Y cualquier otra actividad es 5%, ¿no? Entonces, en realidad, los porcentajes se mueven entre 5 y 10, ¿no? Y representa finalmente un costo importante para las empresas, ¿no? Finalmente, frente a la gran presencia de micros y pequeñas empresas en nuestro país, muchas de ellas además de corte familiar, ¿cuán difícil le es a estas aplicar la legislación laboral? Yo creo que, bueno, primero que ellos tienen un régimen especial, laboral especial, ¿no? Pero incluso, que además tiene el sustento de ese régimen laboral especial es justamente facilitar a esas empresas el paso de la informalidad a la formalidad. Ese era el objetivo. Correcto, que yo creo que no se ha cumplido, ¿no? Porque seguimos con una informalidad importante a pesar del gran crecimiento que ha tenido el país en los últimos años. O sea, ahí hay algo que ya no se está moviendo de manera conjunta, ¿no? Se debería entender que mayor crecimiento del país, una mayor bonanza, ¿no es cierto?, que se produce de manera general, tanto a favor de los empresarios como a favor de los trabajadores dependientes e incluso también los independientes, debería ser más fácil el paso de la informalidad a la formalidad. Sin embargo, esto no se está dando, ¿no? Y justamente parece que incluso con un régimen laboral más flexible, ¿no?, y menos oneroso, no se consigue, ¿no? Probablemente la causa es que no sea la incorporación de estos trabajadores a la formalidad no obedezca exclusivamente a razones laborales. Entiendo. Ponen otros criterios más culturales, por ejemplo. O costos tributarios. O tributarios, por supuesto. Claro, tributarios en doble sentido, digamos, ¿no? Empresas que sí, claro, desean mantenerse en la informalidad porque no quieren tributar. No quieren tributar, claro, ¿no? O están en el limbo, así ¿no? es. Son formalmente, valga la redundancia, pero realizan simultáneamente operaciones formales e informales, ¿no? Muy bien. Ha sido usted muy claro, doctor Castro, que además en temas laborales no es habitual. Pero gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante. Gracias. Hemos estado con el doctor José Ignacio Castro, socio del área laboral de la consultora Ernst & Young y docente de la PUC, hablando en general del derecho laboral peruano y de su aplicación en nuestro país. Nos vamos a la pausa y venimos con más de Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día.
FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. 4 de la tarde, 30 minutos. A esa hora estamos en comunicación con nuestro compañero Fernando Palomares. Fernando, buenas tardes, te escuchamos. Muy buenas tardes, efectivamente, la Copa FIFA ha llegado a Palacio de Gobierno en una ceremonia, ha sido recepcionada por el presidente Ollanta Humala Atazo en compañía de la primera dama Nadine Heredia. Cabe indicar que hay numerosos parlamentarios, así como deportistas reconocidos aquí en Palacio de Gobierno, en la explanada principal del Palacio de Gobierno. Se ha expuesto la Copa FIFA, que el día 12 de septiembre de 2013 ha partido por diferentes puntos del globo. Cabe indicar que durante 9 meses va a estar recorriendo el mundo. Se espera que de aquí salga en breves instantes, para que antes de llegar aquí, como que ya llegó, se ha recibido también, como ha sido la Copa en Bolivia por Evo Morales. Cabe indicar que también ha estado en Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. En estos momentos recibe la ovación y el aplauso de acá de todos. También queremos indicar que ha ingresado gran cantidad de público, amantes del deporte. En estos momentos recibe aplausos. El presidente Ollanta Humala hace un reconocimiento especial a los deportistas, sobre todo a la gente del Instituto Peruano del Deporte, que se encuentra aquí presente en la explanada del Palacio de Gobierno. En su discurso, el presidente de la República ha indicado su total apoyo al deporte y el entusiasmo de que en el país se genere la inclusión social en todo ámbito de cosas, sobre todo en el deporte nacional también, para que todos tengan acceso a este mismo beneficio. Esta es la información a esta hora de la tarde. Se despide el presidente Ollanta Humala, la primera dama Nadine Heredia con un pantalón jean y un polo blanco con la franca roja. De igual manera el presidente Ollanta Humala solamente con una camisa blanca y pantalón jean. Se despide, hasta la mano, se despide. Esta es la información a esta hora de la tarde aquí desde Palacio de Gobierno. Fernando Palomares para San Borja Noticias, 91.1, líder en peruanidad. Gracias, Fernando, por la comunicación. La hora exacta, 4 de la tarde, 32 minutos. Hasta aquí las noticias. La ampliación de estas y otras noticias usted las podrá encontrar en nuestra página web www.radiosanborja.com. Sigue en sintonía de San Borja 91.1, líder en peruanidad. Porque el Perú tiene una variedad de culturas, donde cada una destaca por sus propias características que las hacen únicas. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Bien, continuando con el programa, seguimos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tal como lo habíamos anunciado, nos vamos a ocupar ahora de Orbes Agrícola, una empresa que ha inaugurado el primer centro empresarial agrícola del Perú destinado a impulsar el crecimiento del sector. Y a nosotros en el programa nos gusta hablar de la innovación, nos gusta hablar de las apuestas de este tipo. Y el gerente general de Orbes Agrícola, el señor Alexander Bonifacio, nos acompaña esta tarde para hablar de estos temas. Señor Bonifacio, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas tardes, Carlos. Qué gusto que nos reciba por acá. Cuénteme, ¿qué cosa es este Centro Empresarial Agrícola? ¿Cómo lo han organizado? ¿Cómo funciona? ¿Qué objetivos tiene? Después de caminar 15 años en el sector agrícola a nivel nacional, hemos visto de que en la capital y en el Perú en general no existe un centro de encuentro de los actores principales del sector agrícola. En este caso, agricultores, empresarios agrícolas, agroexportadores, ¿no? Y también proveedores de tecnología y de insumos. ¿El Ministerio de Agricultura no sería el llamado a ser ese ente regulador, o coordinador, o aglutinador? En este caso, pienso que el actor principal de desarrollo de nuestro sector agrícola es la empresa privada. La empresa privada, ¿no? Sí, efectivamente. Este proyecto de Orbes y el objetivo de generar este espacio de encuentro,
¿A qué lleva? ¿A reflexiones académicas, a intercambio de experiencias? ¿Por dónde va? Mira, el principal objetivo que tiene este centro empresarial es la de generar un nexo entre el agricultor y todos los demás actores del sector. Entiendo. En este caso, el objetivo es de agrupar o tener un punto de encuentro donde puedan encontrar tecnologías y insumos para la agricultura. En realidad, nosotros vemos mucha necesidad en el campo, en el tema del manejo adecuado de los recursos hídricos y también de la mecanización agrícola. Adicionalmente, hay una escasez de técnicos especializados, ¿no?, para que puedan hacer el manejo de los fondos, el manejo agronómico adecuado de los cultivos. ¿No lo hay porque no hay mano de obra suficiente en esos términos? No hay mano de obra, ¿no? No hay mano de obra ni para regar, ni para hacer las labores del manejo agronómico, y menos para la mecanización agrícola. Uh-huh. Entonces, este centro empresarial va a tener dos frentes de apoyo al sector. El ente del intercambio tecnológico comercial, ¿no?, de tecnologías, y también un centro de entrenamiento, un instituto tecnológico de entrenamiento en tecnologías de riego y mecanización agrícola, que sería el único en su género en el Perú. Es decir, que si yo soy un pequeño agricultor de la zona cafetalera del Cusco, afectado por la roya, por ejemplo, y no encuentro quien me dé ayuda y que me haga entender el tema de los pesticidas o el tema del cultivo o el tema del riego, en este lugar de encuentro, ¿podría resolver esas dudas? Efectivamente. Vamos a tener todo un staff de profesionales de distintas especialidades en el tema de tecnologías y también en el tema propio del manejo agronómico de los cultivos. En este caso vamos a contar con entomólogos, con fitopatólogos, con especialistas en suelos, ¿no?, especialistas en sistemas de riego, mecanización agrícola. En realidad va a ser un conglomerado de profesionales altamente calificados, cada uno en sus oficinas, que puedan asesorar de una manera profesional, ¿no?, a cada uno de las necesidades que pueda presentar la agricultura del país. ¿Quién va a financiar esto? Es una iniciativa privada, ¿no? La compañía de Sorbes Agrícola, la propietaria del centro empresarial, nosotros somos una compañía especializada en la implementación de riego tecnificado, y en nuestro caminar en estos 15 años hemos encontrado la necesidad de que debe haber un centro de entrenamiento, un centro donde los actores puedan intercambiar ideas, puedan hacer negocios y de igual manera puedan encontrar soluciones a la problemática que se pueda presentar en el campo. ¿Esta iniciativa privada ha buscado algún nivel de aproximación o de acercamiento con el Ministerio de Agricultura, o siente que cada cosa en su lugar? Sí hemos encontrado de alguna manera un gran apoyo de un sector del Ministerio de Agricultura, de los sectores ejecutivos, ¿no? En este caso, el programa subsectorial de irrigaciones, que es un brazo del Ministerio de Agricultura especializado en el tema de la transferencia de tecnología del riego, ellos están muy abocados a apoyar de alguna manera con los programas Mi Riego, programas de incentivos para instalar sistemas de riego en toda la franja costera, etcétera, que son técnicos, ¿no? Y en este caso, a nivel del acercamiento político, no es nuestra especialidad, preferimos estar en el tema técnico nosotros, ¿no? Y el Ministerio tiene algunos sectores que son netamente técnicos, con ellos estaremos muy llanos a cooperar y hacer una alianza, ¿no? Desde su perspectiva, y lo ha insinuado de alguna manera, la preocupación por el manejo del recurso hídrico. ¿Qué es lo que han encontrado en el campo, sobre todo en la costa, que es la que mayor estrés hídrico va a tener en los próximos años a raíz de la deglaciación de las llamadas ya no nieves perpetuas, porque son nieves que están finalmente cediendo? ¿Estamos ante una situación complicada? Yo veo con mucho optimismo el futuro. En realidad, con optimismo. Con mucho optimismo. No le puedo creer. Sí. ¿Por qué, señor Bonifacio? Convénzame. Las noticias de que pronto
va a haber una escasez del agua, etcétera, es realmente para todos es preocupante, ¿no? Sin embargo, que creo que estamos en una oportunidad todavía de hacer un buen plan, ¿no? Para que podamos optimizar cada gota de agua que nos da la naturaleza. Se ha hablado mucho del tema de las cosechas de agua, ¿no? No hay un plan nacional del Ministerio de Agricultura que pueda hacer forestaciones masivas en todos los Andes del país, en la que definitivamente el suelo tiene una naturaleza extraordinaria, en la que si nosotros podamos hacer una forestación, se va a formar, incluso hasta en las rocas, se va a poder formar un suelo de aptitud agrícola, donde se van a formar unas capas, ¿no? de hojas que se van a descomponer y van a hacer una especie de mulch, donde van a poder retener el agua, y por filtraciones naturales vamos a poder crear, digamos, micro ríos, pequeñas filtraciones, los famosos manantes o los ojos de agua en las partes bajas, y de esa manera podemos efectivamente hacer una cosecha real del agua. Otro de los aspectos que se tiene que hacer es grandes proyectos hidráulicos en los Andes, básicamente para hacer represas de aguas de grandes volúmenes de agua, ¿no? Yo pienso que... ¿Pero con efectos hidroeléctricos? Con varios objetivos, hidroeléctricos, hidroenergéticos, y de igual manera para que podamos ampliar mucho más las fronteras agrícolas, ¿no? Entiendo bien que les va a parecer un poco como que soñador este tema, pero yo creo que es totalmente factible hacerlo, porque el Estado no se ha preocupado realmente de hacer un plan nacional en la que podamos tener grandes obras hidráulicas de almacenamientos de agua para las épocas críticas. Los ciclos hidrológicos, que a veces están un poco alterados, ¿no? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, definitivamente se pueden aprovechar de una manera óptima en beneficio, digamos, de la agricultura. Adicionalmente a esto, por ejemplo, en las épocas de precipitaciones en la parte de los Andes, casi todos los ríos evacúan, los que van hacia el flanco occidental, hacia el Pacífico, las aguas se pierden. Se pierden, nadie las retiene. Así es. Ahí que se tienen que hacer, se tienen que trabajar también en el tema del repoblamiento, el hecho de alimentar, ¿no? la napa freática, ¿no? La parte interna de los grandes valles, claro, incluso secos, ¿no? Hay que llevar agua a esas zonas y hay que crear lagunas subterráneas, ¿no? Que sí efectivamente han habido. ¿Por qué hay una sobreexplotación? ¿Por qué hay veda de perforaciones de pozos, por ejemplo en Villacurí, en Ica, que se han agotado la napa freática? Hay que realimentarlas, y es solamente decisión técnica, ¿no? del Estado para que pueda hacerse estos programas. ¿Y por qué no lo hace? ¿Es un Estado incapaz de enfrentar estos problemas? Es triste decirlo, ¿no? Es un Estado lamentablemente burocrático, y que faltan líderes y técnicos que puedan decir: esta es la salida que tiene el país. Estando en una situación muy expectante, Perú está creciendo muy muy rápido, un ritmo casi de 10% en el sector agrícola, y con un mercado muy grande que está a la espera de productos de altísima calidad que se cosechan en nuestra patria. ¿Cree usted que los agricultores, que es probablemente la parte más débil de todo este problema, ¿no es cierto?, o a la que siempre se le achaca que los problemas son de ellos porque no saben manejar el riego, la tierra, los pesticidas, ¿cree usted que están en capacidad de poder tomar estas nuevas tecnologías e implementarlas exitosamente en sus tierras? Sí, efectivamente. Yo pienso de que tenemos, la primera labor que tenemos que hacer los que estamos vinculados al sector es educar a los agricultores. ¿Por qué? Como usted dice, probablemente no tengan el conocimiento técnico adecuado. Están con tecnologías ancestrales, con semillas muy desgastadas genéticamente, no están conectados al mercado, ¿no? No hay una vinculación, digamos, al dinamismo que tiene la agricultura actual, que es de agroexportación. Entonces yo pienso que empezar con la educación de los agricultores, que sean más desprendidos, esos líderes, esos que están innovando, con ellos hacer trabajos de alguna manera de módulos, de experiencias positivas para que el resto de los agricultores puedan hacer el seguimiento, y de esa manera, ese es el objetivo del Centro Tecnológico de Transferencia de Tecnologías, que va a ser el primer instituto tecnológico agrícola privado del país,
que increíblemente van a pensar que está en Lima. Sin embargo, nuestros centros de entrenamiento van a estar en el área rural. ¿Dónde tienen que estar? Donde tienen que estar. Aquí va a ser el tema académico, pero nuestros alumnos van a tener que tener más tiempo en el campo. De acuerdo. Señor Bonifacio, ha sido usted muy claro y además ha sido optimista, que es algo que se extraña últimamente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muy gentil también por esta oportunidad. Alexander Bonifacio, gerente general de Orbes Agrícola, trayéndonos esta buena noticia, la inauguración de este Centro Empresarial Agrícola del Perú destinado a impulsar el crecimiento del sector. Le tomamos la palabra al señor Bonifacio, vamos a ver si en 10 años él tenía la razón. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos con Calidad al Día. Señores padres de familia, si sus hijos se distraen, no comprenden lo que leen y usted tiene que recordarle que estudie y hagan sus tareas, escucha de martes a viernes a las 6 de la tarde Educando por Radio San Borja, líder en peruanidad. Porque el Perú tiene una gran riqueza cultural, lugares arqueológicos, ruinas ancestrales, sitios históricos. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Muy bien, continuando con el programa, con Calidad al Día, aquí en los 91.1 de Radio San Borja. Hay una central de alertas crediticias que es muy interesante, muy joven, pero que viene haciendo un trabajo muy intenso, que es Sentinel, que nos acompaña esta tarde porque necesitamos tener alertas con respecto a las compras y a la disposición en efectivo de las tarjetas de crédito. No es una mala palabra, no es una mala frase, tarjeta de crédito, pero sí es una buena frase tener cuidado y estar alerta. Nos acompaña esta tarde en el programa Yanina Cáceres, ella es directora de negocios de Sentinel. ¿Cómo estás, Yanina? Ay, muy bien, gracias por Bienvenida. Por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Por qué hay que estar atentos y con alertas con las tarjetas de crédito, Yanina? Cuéntame. A ver, en el mundo de las tarjetas de crédito, ¿no? Hemos visto una evolución en cuanto al uso de las mismas. Como tú dices, el objetivo de la tarjeta de crédito siempre fue el de comprar, ¿no? El de compras, ¿no? El hecho de no tener efectivo en tu bolsillo y poder utilizar esta herramienta para poder comprar es básicamente lo que se busca, ¿no? Y es la tendencia. La tendencia es que cada vez más el plástico entre dentro de la economía, ¿no? Y que la gente no lleve efectivo, ¿no? En sus billeteras. Y que está pensando por un tema de seguridad, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿No? Entonces, ese es el fin. Las buenas noticias es que los peruanos están cambiando un poco sus hábitos, ¿no? Y están usando más la transacción de compras con la tarjeta de crédito. ¿Qué había pasado por el año pasado, el 2012, ¿no? Bueno, el anteaño. Estaban usando más el efectivo, ¿no? Un poco más el efectivo en las tarjetas de crédito. Entonces, cuando uno mira que si en las tarjetas de crédito está sacando efectivo por cajeros o por agencias, se da cuenta que es muy cara esta transacción. O sea, sacar dinero, ¿no? Por tarjeta es lo más caro que te puede pasar. Entonces, no es recomendable, ¿no? La idea de sacar efectivo con una tarjeta es una emergencia, algo que pagarás antes incluso de la facturación de la tarjeta, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Pero si tú realmente quieres un monto efectivo y lo vas a utilizar y lo vas a pagar en cuotas, mejor es ir y pedir un préstamo personal. Totalmente, ¿no? La tasa es muy buena, ¿no? Pero no hacer ese efectivo para tu compra. Entonces, las buenas noticias es que este año, ¿no? En Sentinel hace muchos barómetros, muchos análisis, ¿no? de carteras, y la buena noticia es que hemos visto que la comparación de 2013 con 2012 ha disminuido este uso de disposición de efectivo en los peruanos, lo cual es muy bueno. Hemos aprendido, digamos. Sí, estamos aprendiendo y eso es muy buena noticia. Y justamente ha aumentado el uso de las transacciones de compras con la tarjeta de crédito, lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que la comunicación, es la información que tanto las reguladas como ASBAN, ¿no? La superintendencia, que tú ves que ahora está muy fuerte el tema de comunicación, de cómo usar una tarjeta de crédito, para qué usarla, ¿no? Pagar a tiempo, ¿no? Está tomando realmente conciencia en los peruanos y estamos viendo de que realmente su uso adecuado es para transacciones de compras. De acuerdo. ¿No? Entonces eso es muy buena noticia. Presumo ¿no? además que la compra por internet con tarjeta de crédito también está estimulando el uso de la tarjeta.
Sí, pero poco, o sea, realmente todavía, ¿es muy bajo todavía? Sí, todavía es muy bajo, imaginé ¿no? que más. Sí, no, todavía es muy bajo, ¿no? O sea, todavía creo que los peruanos nos gusta mirar. Sí, tocar, sí, ¿no? claro, ¿no? claro. Y todavía siempre hay una pequeña desconfianza por el lado de, ¿no? de seguridad, ¿no? En cuanto a poner tu clave, esos temas. Entonces, si bien los bancos están totalmente trabajando en lo que es transacciones interbancarias seguras, todavía, ¿no? Ese tema todavía estamos en pañales, Perfecto. ¿no? Pero seguro va a subir con el tema de Internet, ¿no? Claro. ¿Cómo funciona la alerta de Sentinel? ¿Qué pasa? ¿Es cuando me endeudo mucho? Cuéntame un poquito cómo funciona. No, mira, la ventaja de Sentinel es que nosotros no solamente damos las consultas, ¿no? El récord crediticio de las personas, que lógicamente yo le aconsejo a todas las personas que hagan cualquier transacción, ya sea de sociedad, de alquiler de casa, siempre deben mirar con quién están haciendo un negocio, contratar a una persona, ¿no? Siempre hay que mirar. Como tú sabes, nosotros en Sentinel tenemos la consulta gratuita, totalmente gratis, que te mires, ¿no? O sea, primero mírate, ¿no? Eso es gratis. Entras www.sentinelperu.com y tienes totalmente gratis. Lo primero, mírate tú, ¿no? Mírate cómo estás, o sea, cómo sale tu reporte, ¿no? En Sentinel usamos semáforos que son muy fáciles de entender, ¿no? Si tu semáforo tiene 24 meses seguidos verde, quiere decir que eres totalmente una persona que cumples con tus obligaciones, pagas a tiempo, ¿no? O sea, tienes deudas, lo cual es bueno porque hay que tener deudas. En el mercado ¿no? estás bueno. bien en una situación que otras instancias van a mirar como mirarte, buenas de claro. cara al sistema financiero. Claro, o sea, tener un récord crediticio, lo primero que quiero decir es que es bueno. Es bueno. Es bueno, o sea, a veces uno cree que salir en una central de riesgo, ¿no? Salir en Sentinel es malo, o sea, como, uy, ¿sales en una central? O sea, qué horror. No, es bueno salir en una central porque quiere decir que tienes un comportamiento de pago. Exactamente. O sea, saben, o sea, una empresa, una entidad, al verte en una central, te puede ver cómo te comportas. Y eso es bueno porque dice mucho de ti. Dice que tienes obligaciones, pero que pagas a tiempo. Entonces, Entiendo. eso es bueno. Entonces, tener un récord crediticio es bueno. O sea, hay que tenerlo. O sea, uno debe aconsejar a los jóvenes que están empezando su vida de que es bueno bancarizarse, es bueno sacar una tarjeta de crédito, es bueno sacar una tarjeta de ahorros. O sea, la inclusión financiera es algo que se tiene que dar a todo nivel, a todo segmentación. O sea, todos los peruanos deberíamos estar en inclusión financiera. O sea, ir a un banco, ir a una entidad financiera es bueno. O sea, tener tu plata en captaciones, en ahorros es bueno, sacar una tarjeta de débito es bueno, o sea, eso es lo recomendable. Tú ves que en otros países, ¿no? Los puntajes de las personas, los scores, están basados justamente en todo este tema de récord crediticio. Entonces, lo primero es, sí debes tener, ¿no? Un récord crediticio, ¿no? Pero lógicamente lo debes tener impecable. Más saneado, por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, primero mírate y ojalá todos seamos verdes, ¿no? Y luego vienen, en caso no esté haciendo bien las cosas, vienen las alertas. Una primera, una segunda y hasta una cuarta alerta. ¿Cuál es la diferencia entre estas? A ver, nosotros, lo que hace Sentinel es, cuando uno mira a una persona, a una empresa, lógicamente la ve en ese momento, ¿no? Ajá. Entonces, en esa foto de ese día, tú lo ves y en ese momento esa empresa, esa persona puede estar verde, Claro. ¿no? Puede estar muy bien, Claro. con todo al día. Pero después uno se olvida y realmente uno no lleva el control o monitorea o vigila cómo sigue esa persona en el tiempo. Lo que hace Sentinel es justamente una acción proactiva que la hace por los clientes y por las personas, que cuando tú ya consultas, en una base de datos que es, por decirte, del cliente, nosotros guardamos esa consulta y todos los días Sentinel va y chequea si esa persona o esa empresa cambió de situación. Ya. Y te alerta a la persona que consultó, Ok. le alerta si hubo algún cambio, Ok. ya sea para bien o para mal. O sea, si tú, por decirte, tenías una deuda de 1,000 soles y creciste en esa deuda en 30%, Sentinel te va a avisar, por si acaso ahora esa persona ya no debe 1,000, debe 1,300, Ajá. para que tú tomes precauciones, no digas, ok, 1,300, no, pero cuando yo le di crédito, esa persona tenía un ingreso de 2,000, no hay problema. Pero si esa persona te digo, mira, ahora ya no debe 1,000, debe 3,000, ya te tienes que preocupar, ¿no? Decir, oye, ¿cómo si gana 2,000 y Claro, ahora ya claro, le debe tienes esa a deuda tan grande, una lógico. deuda de 3,000? O sea, ya me preocupo, le hago preventiva, salgo con cobranza antes, ¿no? Porque lógicamente puede ser que en un momento me deje de pagar porque se está endeudando mucho. Lo mismo es al revés. Puede ser que tú, esa persona, la viste y si ganaba 2,000 y tenía una deuda de 2,000, entonces dijiste, solo le voy a prestar 500.
Pero puede ser que esa persona bajó su deuda. Yo te aviso, por si acaso ahora ya no debe 2.000, ahora debe 500. Entonces, ahora sí puedo prestarle más. Ya sea ponle un distribuidor, ¿no? Sea ponle una bodega. Esas cosas sirven porque dices, oye, esta bodega, yo que soy distribuidor, ahora le puedo dar más, ¿no? Más crédito, porque está bajando. Más, entonces, todas esas cosas que son tanto alternativas positivas, ¿no? Acciones positivas, como las negativas que se puede estar sobreendeudando, Sentinel te avisa. Te avisa, realmente hay muchos factores por los cuales también te puedo avisar. Por decirte, hablando de los distribuidores, a veces uno quiere seguir a los proveedores o seguir a los clientes con cosas como en SUNAT, ¿no? Yo quiero saber cuando un proveedor me cambia de estatus, ponle a no habido. Oye, es bueno que lo sepa. Entonces, cuando cambia de estatus... ¿Ese nivel de detalle trabajan ustedes? Sí, ponle no habido, no activo, que son cosas que uno debe prever. Lógico. ¿No? Porque si un proveedor tuyo o un cliente tuyo que le has dado... No ha habido, ya tienes que ir y ver qué está pasando. Es ¿no? una alerta que te llega por correo inmediatamente. Te llega por correo inmediatamente. Entonces, como ves, las alertas son de cualquier situación, no solamente situaciones de deuda o de número de deudas, ¿no? De entidades, sino, como ves, de protestos, de temas de SUNAT, temas de deudas tributarias, temas de deudas con municipios, con el agua, con el teléfono. O sea, realmente es muy rico el nivel de información que damos en alertas y que según tu tipo de negocio, ¿no? El tipo de alertas que tú quieras recibir, las vas a recibir. Entonces sí es bueno, ¿no? ¿Tienes información de si el sistema financiero peruano utiliza la información que Sentinel provee? Sí, lógicamente nosotros tenemos clientes, cajas, bancos, ¿no? Y les damos todo este sistema de alertas. Ahora la superintendencia ha normado el tema de seguimiento, o sea, es muy fuerte el tema de seguimiento, o sea, justamente lo que te digo, uno no debe simplemente darle un crédito a una empresa y olvidarse y, sorpresa, cuando lo tengo en cobranzas, recién, no, me preocupa de cobrarle. Antes de que caiga en cobranzas, uno tiene que tener un seguimiento justamente con estas alertas, ¿no? De que te indiquen, ojo, esta persona o esta empresa se está sobreendeudando, ojo, esta persona está tomando más entidades, ojo, esta persona está no habida en SUNAT. Entonces ya tienes tú que prever, ¿no? Situaciones para que justamente no te caigan en cobranza, ¿no? Yanina, estamos todos vigilados, por Dios. Sí, pero es bueno, porque yo creo que... Es bueno, transparentar estas cosas es bueno, Yanina. Sí, además que, ¿sabes qué? Es saludable. Tenemos muchas anécdotas, pero por en recursos humanos usamos mucho nuestra herramienta, porque como también podemos controlar a nuestros trabajadores. Entonces, de verdad, es hasta saludable que una área de recursos humanos sepa cómo van sus trabajadores en el mundo de deudas, porque es lógico que si una persona está muy endeudada o tiene ya un problema fuerte de cobranza, no está motivado, no está concentrado, está pues totalmente desenfocado del trabajo, ¿no? Entonces no te va a rendir bien. Esa es una mirada muy interesante. Entonces realmente yo pienso que ahora que es tan importante que las áreas de recursos humanos, ¿no? Estén atentas de la persona para motivarla, sobre todo la motivación ahora es lo primero que las áreas de recursos humanos hacen, que tú te preocupes y digas, ok, ¿qué está pasando con mi trabajador? A ver, ¿por qué tienes esta deuda? ¿Cómo te ayudo? Tal vez le das un adelanto de gratis, tal vez le das un adelanto de sueldo y lo sacas de esa preocupación. Mira, se ha visto que todos estos procesos que de ayuda se vuelven mucho más camiseta, las personas, o sea, que te saquen, que te ayuden a salir de algo que no duermes. También tienes que tener trabajadores que no se molesten con que el jefe sepa en qué está uno, ¿no? No, al contrario, o sea, la idea no es despedirlo, por favor, eso de ninguna manera, la idea es ayudar. Que te interese, o sea, todos nos gusta que veamos, ¿no? Que realmente son humanos, ¿no? Nuestros jefes, y que realmente digan, oye, ¿cómo te ayudo? ¿No? Y a veces son montos chicos. Entonces simplemente con un adelanto de gratis. Por supuesto. Y el salir de ese tormento. Tienes un trabajador aliviado y agradecido. Además. Entonces yo te digo, la herramienta ayuda mucho, ayuda justamente a que vigiles que ayudes, ¿no? Yanina, ¿dónde los encontramos a Sentinel? ¿En la página web? En la página web, ahí estamos, nosotros estamos como sentinelperú.com, ¿no? Nos pueden mandar mensajes, nos pueden llamar, estamos totalmente abiertos a los clientes, a las personas, a las empresas. Como les digo, Sentinel se usa no solamente como uno tiene tal vez el paradigma que solo para áreas de créditos, porque evalúan, no, para áreas de cobranza, recursos humanos, auditoría, marketing, business intelligence. Realmente es una herramienta que sirve para todo, para ver logística, proveedores, todo. Yanina, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Ha sido Yanina Cáceres, directora de negocios de Sentinel. Bien, y con esto le ponemos punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado, pero no me voy sin antes
darles algunas menciones de algunos cursos que tengo la sensación que les van a parecer muy interesantes. Hay un curso de especialización dado por el Instituto para la Calidad, por supuesto, en sistemas de gestión de la calidad ISO 9001. Comienza el 24 de enero. Ya no queda mucho. Luego hay un curso de especialización en gerencia de proyectos y calidad. Va el 28 de enero. Hay un curso de especialización Yellow Belt el 31 de enero y hay un curso de especialización en sistema de gestión ambiental ISO 14001 el 3 de febrero. Póngase en contacto con el Instituto para la Calidad 626-2000, el teléfono de la Universidad Católica, pregunte por el instituto o a través de la página web de la universidad. Bueno, ha sido todo. Galo Flores ha estado en la producción periodística y Carlos Cornejo en la conducción. Nos reencontramos la próxima semana. Buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.